Acompaña en este espacio para el análisis el doctor Eduardo Fernández, a quien damos la bienvenida. Es un honor para nosotros que nos acompañe en este espacio, en este Muchas punto de gracias, encuentro. Rosa. Muy agradecido por la invitación. Me complace mucho estar con ustedes. A la orden. Gracias por estar. Cartas al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una escrita por un grupo de economistas y miembros de la sociedad civil en Venezuela y otra escrita por otro grupo de la oposición venezolana, donde figuran personas como Antonio Ledesma, la coordinadora de 20 Venezuela, María Corina Machado. En una se solicita que se revisen las políticas de sanciones a Venezuela que no lograron su objetivo de cambio de gobierno. Y en la segunda, la enviada en respuesta a la primera y también dirigida al presidente de Estados Unidos, pues se dice que es necesario mantener las sanciones porque de esa forma se mantiene al gobierno de Maduro pues bajo una política de presión. Que no hacerlo sería oxigenar al gobierno. Total que el señor Biden debe estar abrumado con la cantidad de cartas que está recibiendo. Ya tiene suficiente con los problemas que tiene Estados Unidos para que los problemas de Venezuela también lleguen a su escritorio. Mira, Rosa, no hay nada más importante en este momento que mejorar las condiciones de vida de la población venezolana. La gente venezolana está sufriendo mucho. Claro. Porque tal vez aquí en Caracas hay unos círculos muy minoritarios que están más o menos bien, pero en general el país está pasando una situación económica terrible y hay gente que está sufriendo hambre, gente que no puede comer los 3 golpes diarios, desayuno, almuerzo y cena, hay gente que no hacen sino 2 y algunos 1. Eso afecta particularmente a la infancia. La desnutrición infantil nos está garantizando unas generaciones hacia el futuro que van a estar con problemas de desarrollo intelectual, porque Claro. para que un niño pueda desarrollar todo su potencial intelectual tiene que estar bien alimentado, tiene que recibir las proteínas adecuadas, etc. Entonces, con este tema de las sanciones, la pregunta que yo siempre me hago es, ¿las sanciones ayudan a resolver el problema de la crisis humanitaria en el país? O más bien lo agrava. ¿O no? ¿O más bien lo agrava? Y yo creo que la respuesta es evidente. Las sanciones agravan. Yo acabo de oír, por ejemplo, al presidente de Fedeagro, que está diciendo, no vamos a recibir los fertilizantes que necesitamos para producir los granos. Y momentos en el que el mundo está tomando sus previsiones por los efectos de la guerra, para el tema alimentario. Está pronosticada una situación de hambruna que puede presentarse en el mundo. Ahora, nosotros necesitamos preocuparnos por esa gente que está sufriendo tanto, que de repente recogen sus coroticos y se van a la aventura de irse a otros países porque están desesperados por lo que están viviendo en Venezuela. Entonces yo creo que hay que hacer todo lo posible para que la gente viva mejor. Eso es más importante que cualquier discurso político y cualquier estrategia política, atender el sufrimiento de la gente. Entonces, si eso es así, pues mira, yo creo que el tema de las sanciones hay que verlo en esa perspectiva. A mí nunca me han gustado las sanciones porque, entre otras cosas, creo que no producen resultados. Cuando terminó la Guerra Civil Española y ganó Francisco Franco, vino la Guerra Mundial, fue derrotado los amigos de Franco, que eran Hitler y Mussolini, y quedaba Franco. Y entonces las Naciones Unidas ordenaron un bloqueo de España, ordenado por las Naciones Unidas porque Franco era visto como un aliado de Hitler y de Mussolini. Bueno, y España logró sobrevivir a ese aislamiento y el aislamiento lo que hizo fue atornillar más todavía a Franco, que estuvo 40 años gobernando en España y terminó muriéndose en su cama. Fidel Castro, el castrismo, Cuba, la experiencia cubana, 60 años. El bloqueo solo ha causado una situación más dramática para más la dramática, población cubana. Y cuando la gente, porque hay mucha gente y no hay cambio de gobierno, que es lo que supone que se supone que van a conseguir con eso. Corea del Norte, Irán, los ejemplos son demasiado abundantes. Entonces lo importante sería que nosotros lográramos los cambios fundamentales. ¿Cómo se logran los cambios fundamentales? Promoviendo un gran consenso entre todos los venezolanos
alrededor de qué es lo que hay que hacer para que el país esté mejor. Fíjese, doctor Eduardo, ahora que habla de consenso, nos llega un tuit de la doctora Egle González Lobato, profesora también de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a revisar ese tuit, donde dice lo siguiente: un error común de las cartas, dice Egle González, al presidente Biden, es que no reflejan consensos entre diferentes, sino acuerdos, aquí está, entre quienes piensan igual, dice el tuit. El día que ambos grupos o más se unan y logren mínimos acuerdos, quizá podamos lograr un cambio político-social. Hay un movimiento muy importante que se llama Unión y Progreso, que dice, para que el país progrese, tenemos que unirnos. Sí. Rosa, tenemos 20 años de división de los venezolanos. 20 años fracturada la unidad nacional. Uno de los graves errores y de los graves daños que el chavismo le ha hecho al país es haber fracturado el sentimiento de unidad nacional. Entonces, en Unión y Progreso están recomendando un programa de 5 puntos, el primero de los cuales es reconstruir la institucionalidad democrática, porque necesitamos tener instituciones, una administración de justicia que se respete, que sea estimada por todas las... Bueno, eso, un gobierno que inspire confianza. Hay que cambiar al gobierno, es mi convicción, que hay que cambiar al gobierno, pero hay que cambiarlo pacíficamente, democráticamente, electoralmente. Lamentablemente se han perdido en el pasado oportunidades para cambiar al gobierno por una tesis absolutamente absurda, que es la tesis de la abstención. Sí. Si la gente no vota, pues los que están en el gobierno se perpetúan en el gobierno, aunque sea con una votación muy pequeña. Las encuestas... No le ha ido a la oposición bien por esos otros caminos. Cuando participan... Exacto. Bueno, cuando participan, como resultados. participaron, por ejemplo, en Barinas, se logra un resultado satisfactorio, un resultado positivo, como se logró en el Zulia, como se logró en Nueva Esparta, como se logró en Cojedes. Entonces hay que promover un sentimiento de unión entre todos los venezolanos, con una agenda, porque no es unirnos por unirnos, es unirnos para llevar adelante una agenda. 5 puntos. La primera, recomponer la institucionalidad democrática. La segunda, reconstruir la economía venezolana. Es muy doloroso el estado en que está la economía venezolana, siendo como es que Venezuela tiene todo para tener una gran prosperidad económica. ¿Qué nos falta? Unión para tener un nuevo gobierno en un ambiente de consenso, de unidad, de entendimiento, de paz. No se trata de venganzas y revanchas, se trata de tratar de unirnos a todos los venezolanos. El tercer tema es el tema de la pobreza. Es escandaloso que en Venezuela mucho más del 50% de la población está viviendo en situación de pobreza y un porcentaje muy elevado en situación de pobreza extrema. Es que no nos duele. No nos duele. Es una realidad que está claro. ahí, a pesar de que obviamente también hay quienes han crecido o quienes han buscado la forma pues de reinventarse, ¿no? En medio de las circunstancias. Bueno, pero la mayoría del país está pagando las consecuencias de los errores de política económica de los gobiernos del señor Chávez y del señor Maduro, que además se agravan con las sanciones. Entonces, todas esas medidas tomadas por los gobiernos... ¿Cuándo empezó la catástrofe económica en Venezuela? Yo tengo dos imágenes que me parece, ahí fue que empezó la catástrofe. Lo primero, cuando el presidente Chávez aparece diciendo exprópiese, exprópiese, exprópiese. Bueno, eso quebró la confianza en la economía venezolana y los inversionistas de una vez agarraron su real y dijeron, nos vamos. Que ahora hemos visto algunas muestras con, por ejemplo, el tema de la devolución del Sambil, de la Candelaria. Y entonces parece que están rectificando ahora. Ojalá que rectificaran. Hay un ambiente de cambios. Ojalá que rectifiquen mucho. Pero en todo caso, yo creo que este gobierno, en mi opinión, no está en condiciones de producir la confianza que se necesita para que vengan todas las inversiones que hacen falta, para que Venezuela vuelva a florecer como una economía próspera y se acabe el hambre y se acabe la desesperación de tantos venezolanos. ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, reactivar la actividad petrolera. Y ya, doctor, para finalizar justo con ese tema de reactivar la actividad petrolera, leíamos que Estados Unidos decía, este tema lo vamos a hablar en las mesas de negociación, en los diálogos de México. A su juicio,
¿Cómo ve Muy este bien, mira, panorama? los diálogos, yo siempre he sido partidario del diálogo. Los diálogos son indispensables en una sociedad democrática, porque la alternativa del diálogo es la violencia, y a mí no me gusta la violencia. Entonces, los diálogos son muy buenos, pero la reactivación de la industria petrolera no debería estar dependiendo de un diálogo en México, sino que, caramba, vamos a hacer las cosas bien hechas para que el país tenga los recursos que permitan atender la situación de miseria que está viviendo buena parte de la población. Gracias, doctor Eduardo Fernández. Y es Muchas así, muchos gracias a ti, sectores pues. han venido solicitando eso que usted comenta, que se separe el tema de esta situación energética que está afectando al mundo, que estas negociaciones se puedan dar por separado al tema político de los diálogos de México. Efectivamente, sí, señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Así es, y muchas gracias a nuestra audiencia. Al regreso vamos a seguir analizando este tema, esta situación en el mundo, la guerra entre Ucrania y Rusia y los efectos que ha venido generando, y también una mirada del acontecer internacional hacia Venezuela.